La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el curso bíblico Por los Caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento, con Monseñor Mario Moronta. De nuevo con ustedes para ir profundizando en algunos otros puntos de la literatura paulina, la literatura de San Pablo. Aquellos que tengan algún interés, alguna pregunta, alguna petición, pueden escribir a caminosintro@gmail.com y de seguro que van a encontrar alguna respuesta pues a sus inquietudes y a todas sus preguntas. Lo mismo aquellos que quieran van a encontrar en la página diócesisdesancristóbal.online algunas indicaciones. Algunas preguntas se repiten. ¿Por qué todavía el material de San Pablo no aparece en la web? Sencillamente porque estamos esperando a que termine toda la síntesis que estamos haciendo de San Pablo para luego poner allí. Es una cuestión de carácter técnico. Hoy vamos a ver rápidamente una carta pequeñísima, la de Filemón, y luego las cartas pastorales, las así llamadas cartas pastorales. Algunas personas cuando hablan de literatura antigua dicen que las cartas había que dividirlas pues en las cartas largas, epístolas largas, y las cartas más bien breves de carácter más personal. Y San Pablo pues tiene una carta muy personal que dirige a un amigo suyo, Filemón de Colosas. Pablo está preso y en esa oportunidad le llega un joven que había escapado del trabajo de Filemón de Colosas, era esclavo de Filemón y se llamaba Onésimo, un hombre muy bonito para un esclavo. Onésimo significa útil. Y Onésimo se escapa y se va a Roma, donde espera desaparecer en medio de la muchedumbre de la gran ciudad. Por casualidad, se encuentra allí con Pablo, a quien había conocido en casa de su amo un tiempo atrás. En este momento Pablo, que está preso en Roma, pero goza de algunos privilegios, como poder salir acompañado de un policía o de algún guardia. Y ahí es donde se encuentra nuevamente con Onésimo, quien se convierte y es bautizado. Después de lo cual Pablo le hace reconsiderar que debe volver donde Filemón, por supuesto, quizás tendría un poco de temor porque había escapado. Y entonces Onésimo es invitado a regresar a casa de su antiguo amo con una carta de recomendación, que es la que generalmente tenemos en nuestras Biblias. Es una carta muy corta, un solo capítulo y 25 versículos. Y es interesante comparar esta carta de Pablo con otra escrita, por ejemplo, por Cicerón, en favor de un esclavo que estaba en idéntica situación. El gran humanismo del pagano pide perdón por el culpable, y en cambio Pablo pide que el esclavo no solamente sea perdonado, sino que sea considerado como un hermano e incluso sugiere que sea liberado. En el versículo 21 dice lo siguiente: te escribo con plena confianza en tu docilidad y sé que harás mucho más de lo que te pido. Mucho más de lo que te pido. No es solamente el perdón, sino el liberarlo, el hacerlo un hombre libre de la esclavitud. Ya hemos hablado de los consejos que daba Pablo en algunas de las cartas y concretamente la carta a los filipenses también hay una serie de recomendaciones, como en la carta a los colosenses. Durante los primeros años de la iglesia, el descubrimiento de una vida nueva en Cristo pues parecía de una importancia tan superior que todo lo demás era considerado importante a partir de esta realidad de la vida nueva. Y por eso San Pablo les recomienda a todos, primero a seguir a Cristo, en segundo lugar pues a actuar con gran y plena libertad e incluso imitándolo a Él, pero no porque Él sea un modelo, sino porque Él refleja la imitación que Él hace de Cristo. En aquella época nadie pensaba en la posibilidad de un cambio en las estructuras sociales.
Había esclavos y punto, y los era para siempre. La esclavitud iba a durar en Occidente hasta la invención de nuevos métodos para utilizar otro tipo de fuerza para el trabajo. Los cristianos eran una minoría sin influencia en aquel momento. Pero antes de que se pensara en cambiar las leyes, los cristianos, guiados por su fe, se negaban a tratar a los esclavos como simples objetos o como seres inferiores. Y cada vez con más frecuencia los amos en la iglesia iban renunciando espontáneamente a sus derechos y iban liberando los esclavos. En esto, por ejemplo, la carta a los Gálatas es un importantísimo modelo porque habla de, para esto nos liberó Cristo, para ser libres. Y esa libertad no era libertinaje, sino el reconocer que todos somos hermanos. Ya no hay esclavos ni libres, sino todos una sola cosa en Jesucristo, nos dice San Pablo. Muchas personas piensan que la comunidad cristiana no tiene nada que decir en lo que se refiere a las responsabilidades en la sociedad, pero aquí vemos el contrario, cómo Pablo compromete a toda la comunidad en el problema de Filemón. Por eso volvemos a leer el versículo 21, te escribo con plena confianza en tu docilidad, sé que harás mucho más de lo que te pido. Vamos, hermano, espero de ti este servicio en el Señor. Reconfórtame en Cristo. Y en el versículo 15 y siguiente dice lo siguiente, a lo mejor Onésimo te fue quitado por un momento para que lo ganes para la eternidad. Ya no será esclavo, sino algo mucho mejor, pues ha pasado a ser para mí un hermano muy querido y lo será mucho más para ti. Por eso, en vista de la comunión que existe entre tú y yo, recíbelo como si fuera yo. Recíbelo como si fuera yo. O sea, Pablo le está desafiando, está retando verdaderamente a Filemón para que vea al que había escapado no como un desertor de la esclavitud, sino como un hermano que ha recibido el bautismo y por tanto la misma vida nueva que le ha convertido también a Filemón en servidor de Jesucristo. Y si te ha perjudicado, dice él, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo y lo firmo de mi propia mano. Yo lo pagaré, sin hablar de la deuda que tú tienes conmigo y que eres tú mismo, es decir, tú eres parte de esa deuda. Es una carta muy breve, se lee, ojalá que ustedes hoy, antes de acostarse, puedan leer, son 25 versículos, pero leerlo no solamente por curiosidad, sino para descubrir allí cómo Pablo es consecuente con la enseñanza que él ha ido dando. Si ya no hay esclavos, si ya no hay griegos ni romanos, ya no hay distinciones, pues sencillamente todos somos una sola cosa en Cristo Jesús, pues Filemón tiene que dar el paso para recibir a Onésimo no como un esclavo fugitivo, sino como un hermano que ha nacido a la vida nueva. No, dicho esto, pues vamos a ver rápidamente en el tiempo que tenemos a disposición para esta sesión las cartas pastorales. Todas las cartas de San Pablo, en el fondo, ya lo dijimos, son pastorales porque están dirigidas de un pastor a su grey. Las cartas pastorales constituyen un gran acervo en el primitivo cristianismo. Nosotros nos dejamos guiar siempre de la mano de este maestro, Pablo, de este insigne rabino que supo adecuar el evangelio de Jesús en todos los ambientes que vivió. Ahora Pablo, cristiano y evangelista, apóstol y testigo, nos configura cómo era el comienzo de la fe cristiana, la organización de la iglesia. Habla de los obispos, de los presbíteros y los diáconos. Juntamente con el pueblo de Dios, estos tres tipos de personas, servidores, obispos, presbíteros y diáconos, hacen posible la vida de Jesús, la vivencia, la experiencia de Jesús como Dios y Señor. Las comunidades se constituyen con estos ministerios, con estos servicios y auspician nuevas experiencias y vivencias en la fe, en el resucitado y en su creación. Cuando recordábamos en una de las sesiones anteriores el misterio de la iglesia, vemos cómo Pablo en Corintios, en Romanos, también en Efesios habla
de los diversos ministerios, de los diversos carismas. Y estos servicios lo que hacen referencia es a cómo se vive la fe en el resucitado y en iglesia. En ella, en la iglesia, los pastores, los servidores, los testigos, son los ministros del amor y de la bondad divina que manifiestan de manera nítida su generosidad sin límites para el servicio de todos. Su vida es una oblación especialmente a los más pobres, a los que deben apacentar, porque ellos también pertenecen al pueblo de Dios, confiado a todos ellos, para realizar de manera plena su vocación al servicio generoso de toda la iglesia. Hay 3 cartas que se llaman comúnmente cartas pastorales, habida cuenta de lo que ya dijimos, pues todas las otras cartas también tienen un tenor pastoral, pero eminentemente doctrinal, lo cual no significa que estas cartas pastorales, ya conocidas como tales, la 2 de Timoteo y una de Tito, no tengan elementos doctrinales fundamentales. Son las únicas cartas dirigidas a pastores, por eso se llaman pastorales, y a tratar de lo que actualmente denominamos lo que se llama la teología pastoral. Estas cartas pastorales tratan acerca de los ministerios en el origen de la iglesia, el cómo debe actuar un pastor, cómo debe actuar Timoteo y Tito, y con ellos dos representando a todos los ministros, cómo debe realizarse el ministerio de dirección, de guía y de enseñanza en la iglesia. Las cartas pastorales pues tratan acerca de esos ministerios. Una realidad que preocupó de manera particular a Pablo, a su escuela, es decir, a sus discípulos, y también al primitivo cristianismo. Y esto va a ser muy desarrollado, por otra parte, en los padres de la iglesia, sobre todo de los primeros 5 siglos. Los ministerios hoy en nuestra iglesia están siendo revitalizados. Se habla de diversos ministerios, se habla de los carismas en el seno de la misma iglesia y de servicios específicos en la comunidad cristiana. Esto ha existido desde siempre, porque la iglesia es eminentemente ministerial. Los ministerios siguen siendo una prueba de la auténtica comprensión del Evangelio, por la cual seguimos las pautas que nos traza y sobre todo estamos unidos a través del servicio ministerial en la caridad pastoral y fraterna los unos a los otros. El centro, por ejemplo, de nuestro quehacer como ministros consiste en ser servidores de la palabra, dispensadores de los misterios de Dios, celebradores de esos misterios y para cumplir el triple oficio sacerdotal de Cristo: enseñar, guiar y celebrar, es decir, ejercer el sacerdocio a través de la palabra, a través de la liturgia, a través de la caridad. Los ministerios ocupan un lugar privilegiado en el Nuevo Testamento por las razones ya expresadas, y estas cartas pastorales pues tienen una gran referencia a este servicio. No vamos a hablar a profundidad, como tampoco lo hemos hecho con las otras cartas, sino mencionar alguna referencia pues a Timoteo, sus 2 cartas y la carta a Tito. Ya hemos mencionado la carta a Filemón, que en cierto modo es una carta pastoral, pero no dirigida a un pastor, sino a alguien muy comprometido en la vida de la comunidad, como era el caso de Filemón, a quien se le recomendaba, como ya lo indicamos, que recibiera a uno de sus esclavos desertores, pero que ahora se ha convertido en un hombre libre por el bautismo. Tampoco vamos a hacer un estudio que nos permita discutir aquí sobre todo lo que se llama la división de los ministerios, de los carismas. Para eso tendremos algún momento después en el futuro. Las cartas pastorales hablan de 3 grandes ministerios que son reconocidos a lo largo de la historia de la iglesia. Los obispos, episcopoi, la palabra episcopos significa el que vigila, el que supervisa, el que está pendiente, y que por otra parte es el que ejerce, según después desarrollamos en la teología del sacerdocio, el sumo sacerdocio. Después están los ancianos o presbíteros, presbiteros, presbiteroi en plural, significa anciano, y ocupan un puesto muy importante. Generalmente acompañan a los obispos en la reflexión
en la oración, en la predicación de la palabra, en la celebración de los misterios de la fe. Y los diáconos, que significa servidor, diáconos significa servidor, de ahí viene diaconía, servicio, y que están al servicio del pueblo, pero sobre todo para lo que sería más directamente la guía pastoral, la administración de los asuntos económicos y terrenos y humanos de la iglesia. De hecho, al principio de los primeros tiempos en que se empezó a organizar la iglesia con las parroquias, pues los diáconos eran prácticamente los párrocos, los sacerdotes, los presbíteros, generalmente eran itinerantes que iban a celebrar la Eucaristía, mandados por los obispos a las diversas comunidades que se iban constituyendo como pequeñas parroquias. Luego eso cambia y paulatinamente el servicio del diaconado, sobre todo en la Iglesia Latina, se pone entre paréntesis hasta el Concilio Vaticano II y queda más bien como un orden, un camino, un paso necesario para todos aquellos que van a ser ordenados presbíteros. El término anciano, presbíteros, designa pues un hombre que se supone es de edad avanzada, pero en el caso del sacerdote cristiano, el presbítero no necesariamente tiene que ser una persona de mucha edad, sino que significa que tiene la experiencia. En el judaísmo, más bien sí, en el judaísmo bíblico, la palabra anciano hace referente más bien a gente que ya tiene experiencia, que ayuda en el caso de Moisés a hacer justicia y a ejercer la autoridad. Son los jefes de los clanes, de las tribus, de los grupos, y esta organización recibe una consagración carismática el día que el Señor pide a Moisés reunir a 70 ancianos de Israel que los ayudarían a llevar la carga del pueblo. Esto va evolucionando. La literatura profética no ignora a los ancianos. El profeta Isaías habla del anciano y del adivino. Y en otro lugar el mismo profeta habla acerca del anciano y el honorable. Capítulo 9, versículo 14. Jeremías también reconoce su influencia. Capítulo 19, versículo 1. Y escribe su carta a los exiliados, donde se dirige en primer lugar a los ancianos, antes que a los sacerdotes y a los profetas, como aparece en el capítulo 29, versículo 1. Los ancianos también, en los escritos de Qumran, que hemos hablado ya en algún momento, aparecen. El documento de Damasco y otros manuscritos hablan de las comunidades esenias que también tenían sus ancianos. Es decir, gente que tiene una designación particular porque son la gente de la sabiduría, la gente del consejo y la gente que pues puede ayudar a tomar decisiones o a guiar. En el cristianismo se hereda un poco este concepto de anciano, pero no en el sentido de la edad, sino de la experiencia de sabiduría, de la experiencia por el estudio y de la experiencia que le da la imposición de manos, de la cual nos habla San Pablo en la carta a Timoteo. Hablamos de los ancianos en el Nuevo Testamento también. En este sentido, pues, del colegio de ancianos que son conocidos en Jerusalén, son aquellos que administran los bienes de la comunidad, son los responsables de la fe, de la sabiduría, de la disciplina. Pablo y Bernabé designan los ancianos en cada una de las ciudades donde había discípulos. Las reuniones que presiden los ancianos no son simples asambleas de oración, sino que presiden el rito de la fracción del pan, donde se anuncia la muerte de Cristo hasta que Él venga. Los autores del Nuevo Testamento hablan pues un poco de esta experiencia de los ancianos. Sin embargo, es Pablo quien más lo hace referencia y también el mismo Pedro en su carta primera a la Iglesia Universal. Los evangelios hablan frecuentemente de los ancianos de Jerusalén, haciendo más bien referencia a los sacerdotes y a los escribas del Gran Sanedrín.
La primera carta de San Pedro, cuyo autor es un anciano, exhorta a los demás ancianos presbiteroi y los instruye acerca del desempeño del oficio de pastor de la comunidad cristiana. Así, poco a poco se va conociendo este trabajo de los ancianos. La carta a Santiago alude a la existencia de un consejo de ancianos, cuyos miembros podían ser llamados para prestar servicio a los enfermos, como dice el capítulo 5, versículo 14 a 15 de Santiago. Estos ancianos ocupan una posición singular también en la segunda y tercera carta de San Juan, donde el término designa a una persona que no resulta desconocida, es conocida dentro de la comunidad. Es un título honorífico para quienes son portadores y transmisores de la tradición. La primera generación cristiana refiere que Pablo convoca en Mileto y a los ancianos de la iglesia de Éfeso, capítulo 20 del libro de los Hechos, y les recuerda que el Espíritu Santo los ha establecido obispos para apacentar la iglesia de Dios. Los mismos personajes son llamados aquí indiferentemente ancianos u obispos. El primer término anciano evoca la dignidad y el segundo término la función. Es claro que no existía en Éfeso ni un solo obispo rodeado por un colegio de ancianos presbiterio, sino un grupo de ancianos que tenían la misión episcopal de gobernar a la comunidad. También en la carta a los filipenses habla de los obispos y los diáconos, y cuando hace referencia a los obispos es más bien a los presbíteros. El término obispo se encuentra 2 veces en Timoteo, 1 Timoteo 3 y 2 y en Tito 1 y 7. La palabra anciano aparece 2 veces en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5 y en 1 de Tito versículo 5. En otro pasaje de la primera carta de Timoteo aparece el término presbiterio. En cuanto a los diáconos, solo se les nombra en un pasaje de la primera carta a Timoteo. Un pasaje de la primera carta a Timoteo recuerda a los responsables los deberes de sus cargos. Capítulo 3, versículos 1 a 13 de la primera Timoteo. Y estos cargos pasan directamente del obispo a los diáconos. La omisión de los ancianos es bastante curiosa si estos últimos constituyeran un orden particular, pero se explica mejor si los obispos y ancianos son los términos que al menos en ciertos puntos de vista se aplican a los mismos personajes. Como ya lo indicamos, a veces, como sucede en la carta a los filipenses, hay una identificación entre obispo y presbítero. Esto poco a poco se fue decantando y ya tenemos en los primeros siglos de la Iglesia y concretamente hacia el siglo IV, V, toda una teología de los ministerios, ya especificando lo que significa ser presbítero, lo que significa ser obispo y lo que significa ser diácono. La carta de San Pablo a Tito presenta un pasaje interesante porque es el único texto de las pastorales donde el obispo y los ancianos son nombrados juntos. Capítulo 1, versículos 5 al 9. San Pablo había pedido a Tito que establecieran ancianos en cada ciudad de Creta y le precisa las condiciones que deben tener los candidatos. El orden de las ideas es el siguiente. Tito instalará a los ancianos. Cada uno presentará un cierto número de garantías morales, el versículo 6 del capítulo 1. Y el obispo debe ser irreprochable. Semejante razonamiento no se entendería apenas si los versículos 5 y 7 se refirieran a 2 categorías muy diferentes. Es muy probable pensar que el autor, sin dejar de hablar de los ancianos, los considera en la perspectiva de las funciones de obispo que eventualmente les puedan ser confiadas. Los versículos 7 al 9 podrían muy bien ser un catálogo estereotipado y tradicional. La palabra obispo, pues, en las cartas pastorales se emplea siempre en singular y puede tratarse de una singular de categoría. Es decir, hablar de obispo significa hablar del episcopado. Esta manera de hablar del episcopado significa una evolución. Si la responsabilidad de las iglesias locales está confiada siempre a un grupo de ancianos, se puede pensar que los miembros de este presbiterio son llamados a ejercer una función de presencia y de dirección, que es lo que se llama el episcopado. Las tareas que competen a estos presbíteros y obispos son las siguientes. Están insertados en una iglesia local. No son elegidos por la comunidad, sino establecidos por Pablo o alguno de sus representantes. Aunque el colegio de ancianos tenga alguna palabra en esta elección y participe en la investidura.
Y sus funciones son variadas. Administran la comunidad, presiden las reuniones, tienen un ministerio de enseñanza, imponen las manos a otros ministros. Dado el lugar que ocupan en la comunidad cristiana, se les exige ser irreprochables. Luego tenemos los diáconos, que es una palabra que traducida significaría servidor. Diaconía significaría servicio. En el latín ministerium, de ahí viene la palabra ministerio, o minister, ministro. Esto es muy frecuente en el Nuevo Testamento. En el seno de la iglesia, por otra parte, los carismas que se reciben están siempre al servicio de la comunidad. Nadie inventa o escoge un carisma, siempre son dones del Espíritu Santo. Y se puede entonces llamar la diaconía como un carisma, una gracia del apostolado, que apunta a la profecía, al anuncio del evangelio, al servicio de la caridad, etc. La diaconía, pues, también representa un servicio en favor de los más pobres de Jerusalén. Por eso, en el texto de Hechos 6, 1, 6, cuando se eligen aquellos hombres a los cuales se les impuso las manos, aunque no hay seguridad plena de que sean considerados diáconos, ya dan origen, pues, a esta dimensión de la práctica de una caridad operante por parte de estos servidores. La diaconía representa, pues, un servicio a favor de los pobres, pero también un servicio a favor de la palabra y de la mesa, al servicio de todas aquellas cosas, pues, que tienen que ver un poco con la vida cotidiana de los otros ministros de la vida, de los ministros y también de los servidores de la iglesia. Pablo se dirige vamos a ver un momentico a Timoteo, se dirige en primer lugar a Timoteo, a quien considera verdadero hijo en la fe. En la carta a los Filipenses lo demuestra, es el hombre de confianza, lo envía a Filipos, lo envía a otras tareas y se dirige concretamente a Timoteo. Y en la primera carta le hace una serie de recomendaciones para que enfrente el tema siempre presente en los primeros tiempos de la iglesia, los falsos maestros, los falsos profetas. Ya esto parecía que era algo que se heredaba del Antiguo Testamento, donde habían los falsos profetas. Recordemos que en el capítulo 17 del libro del Deuteronomio se define a quién es el falso profeta. El falso profeta es aquel que habla y no se cumple lo que dice. En cambio, el verdadero profeta, uno de cuyos ejemplos es Jeremías, como aparece en el primer capítulo de su profecía, es aquel que recibe la palabra de Dios, la expresa y sus labios prestan su servicio a esa palabra para que se cumpla la profecía. Los falsos maestros, ¿qué es lo que hacen? Son los que distraen, los que no solamente distraen, sino que introducen leyendas o cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. En el caso de los filipenses, incluso son mismos cristianos venidos del judaísmo que quieren seguir imponiendo, pues, las costumbres judías, sobre todo de la circuncisión. Luego hace una serie de recomendaciones que hace Pablo en el capítulo 3, cómo deben ser los obispos, los diáconos, que deben ser moderados, que deben ser testigos, que deben ser irreprochables. Y también va finalizando la carta primera con algunos consejos a Timoteo. No dejes que te critiquen por ser joven. Claro, es más joven que Pablo. Trata de ser modelo de los creyentes a través de toda tu vida. Y ocúpate de las cosas que son de Dios. No reprendas con dureza al anciano. Aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las mujeres mayores como a madres y a los jóvenes con gran pureza como a hermanas. También la atención que debe tener a las viudas, a los necesitados y los presbíteros que deben tener un acompañamiento de parte, dijéramos, de este gran hijo de
Pablo. En la segunda carta a Timoteo, esta carta es mucho más, como más llena de consejos, mientras la primera era un poco más doctrinal, más moralizante, más incluso, si podemos hablar en ese tipo así, más de derechos, etcétera. La segunda carta a Timoteo va más bien en una línea de un padre que recomienda a su hijo lo que tiene que hacer. Le dice a Timoteo que él tiene que seguir el ejemplo de su madre y de su abuela. Recuerda tu fe sincera. Tú has recibido esa fe gracias a tu abuela, Loide, y a tu madre Eunice. Todo lo que él ha recibido de la fe, lo recibió gracias a estas dos mujeres, su abuela y su mamá. Y esto creo que es la experiencia de muchos de nosotros. Por eso es importante reconocer y dar gracias a Dios por la acción magisterial de nuestras madres, de nuestras abuelas. La primera cosa que le recomienda a Timoteo es que no se olvide de que ha recibido por la imposición de las manos un espíritu de fortaleza, de entusiasmo, que lo lleva a ser precisamente un testigo del Evangelio, un gran ministro del Evangelio. Y por ello se le recomienda que actúe como un buen soldado de Cristo. Y al haber estas recomendaciones, le dice que debe actuar apegado a Cristo, pero el Cristo resucitado. Y entonces Pablo introduce en esa carta un himno litúrgico bautismal, muy común en las celebraciones, sobre todo en las iglesias que van, dijéramos, formándose como la de Antioquía, las diversas iglesias. Y aquí hay una invitación a tener presente la resurrección de Jesucristo, que es descendiente de David, y le recomienda vivir con él. Porque una cosa es cierta, si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si negamos, él nos negará. Pero si somos infieles, él permanece fiel, aun cuando nosotros no lo seamos. También vienen algunas recomendaciones muy personales, lo que es de alejarse de las cosas del mundo, de alejarse de las cosas de la banalización del mensaje, para luego tener en el capítulo 4, ya casi al final de esta carta, una invitación a predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Luego finaliza pues con un saludo. Y la carta de Tito es una carta más pequeña, más sencilla, donde, como ya mencionamos, Pablo se dirige también a un hijo, un verdadero hijo en la fe, en una fe que comparten Pablo y Tito, y le saluda y le da una serie de recomendaciones sobre los presbíteros, que deben ser hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes. Al obispo, siendo encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible. Hay una serie de recomendaciones pues a los pastores, que deben evitar el contacto con espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo los de origen judío, aquellos que querían imponer, por ejemplo, la circuncisión, o que querían imponerse como diciendo: nosotros venimos de la verdadera historia de salvación, cuando no es así. Después termina esta carta con una invitación a fortalecer la sana doctrina y a dar una serie de recomendaciones, valga la repetición, a todos a partir de lo que debe hacer Tito. Y luego hay una memoria de algo importante, que es la gracia del bautismo. Dice en el capítulo 3, versículo 5, en el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo, que Dios derramó sobre nosotros, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Al terminar, pues saluda a todos los que están allá con Tito, y que la gracia, la paz sea con todos.
Hemos visto hasta ahora pues las cartas de San Pablo, estamos terminando. En la próxima sesión vamos a tener una especie de breve síntesis de lo que sería la historia, no más que la historia, los temas fundamentales de San Pablo. Hemos visto cómo Pablo, además de lo que nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos está presentando todo un arsenal, vamos a hablar en esos términos, de doctrina en las diversas cartas, de la primera carta a los tesalonicenses hasta la de Tito, teniendo en cuenta la de Filemón, las cartas un poco más largas de Corintios y a los Corintios y los romanos, algunas que se consideran como muy particulares, muy humanas, como la de Filipenses y Filemón, y también aquellas cartas que algunos consideran que no fue escrita, que fueron escritas por Pablo, pero que ciertamente son del ambiente de Pablo. De esto discuten mucho los autores, que son la carta a los Efesios y a los Colosenses. Estamos terminando esta casi primera ronda de San Pablo. Todavía mañana tenemos o la próxima sesión tenemos una síntesis muy apretada de lo que serían los temas importantes de San Pablo, un poco lo que pretendía San Pablo, y con esto pues podemos tener una visión de conjunto de lo que es el cuerpo paulino, lo que es la teología, la historia de San Pablo. Si usted tiene alguna inquietud, no se olvide de escribirnos caminosintro@gmail.com. Y no se olviden que al terminar la próxima sección, vamos a tener ya en la página web pues el material ofrecido sobre San Pablo. Les saludamos, les recordamos la importancia que le da Pablo al misterio de Cristo, sobre todo cuando en la carta de a los Gálatas y en la carta a los Filipenses nos está recordando que la vida de un cristiano es Cristo. Que ese Cristo nos siga bendiciendo y nos encontramos en la próxima sesión. Hasta muy pronto. La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico Por los Caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta. Los audios y textos disponibles en la página web diócesisdesancristóbal.online.